Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a Víctimas en la Agenda, un espacio periodístico producido por el equipo de comunicaciones de la Unidad para las Víctimas. La Ley de Víctimas fue creada en 2012 como un reclamo de diferentes sectores para poner a las víctimas en el centro de la solución del conflicto armado. Esa ley, que se sancionó después de un proceso con los paramilitares, estableció el esclarecimiento de los hechos, la reparación integral a las víctimas y la restitución de tierras. Innovadora en su momento, hoy en día se quedó corta. Después de 10 años, víctimas y representantes de diferentes organizaciones se reunieron para formular una reforma a esta ley. Veamos cómo fue este proceso. Durante el año 2023, casi 2.000 víctimas del conflicto armado se juntaron para construir la mejor reforma posible para actualizar la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Las y los sobrevivientes de la guerra, con la autoridad moral que les confiere haber vivido los crímenes más atroces, le hablaron directo al país para exigir sus derechos y alcanzar una reparación integral. La Unidad para las Víctimas las congregó en encuentros en Barranquilla, Cali, Medellín, Bucaramanga, Quibdó, Ipiales, Villavicencio, Mocoa, Neiva y Bogotá, para que ellas mismas contaran cuáles eran los temas claves que debe considerar el Congreso a la hora de tramitar esa modificación que no da más espera. Del proyecto de reforma a la Ley de Víctimas, destaco que ha sido un proyecto que ha sido con las víctimas, para las víctimas y articulado desde los territorios. La asignación o el aumento de la asignación presupuestal para la ejecución y el desarrollo del restablecimiento de los derechos de los y de las víctimas del conflicto armado. Trata de resolver problemas, sobre todo como lo fiscal, frente al tema de corregir algunas debilidades en los temas de retornos y reubicaciones, en lo que tiene que ver también con temas sobre reparación integral y sobre todo en lo de indemnización. Realmente las víctimas tengan garantías de derechos en el territorio colombiano, donde haya asignación de presupuesto que pueda de esta manera, establecer acciones concretas para las víctimas en el país. Puntos importantes también como las amplitudes de los plazos para que las personas puedan hacer los procesos de declaración. Y que sigue respetando la participación de las víctimas de los diferentes territorios. Según cifras del Registro Único de Víctimas, cerca del 18% de la población colombiana es víctima del conflicto armado interno. Esto quiere decir que 2 de cada 10 colombianos han sufrido hechos victimizantes. Actualmente hay 9.593.356 víctimas registradas y si el conflicto no cesa, esta cifra seguirá creciendo. Nosotros nos sentimos representados en esa reforma porque dimos nuestros aportes, colocamos toda la información para que las asesoras técnicos en todo el proceso y la construcción de nuestros documentos que fortalecieron esas reformas que se presentaron ante el Congreso. Siento que es una reforma de las víctimas porque ha sido estructurada con nosotros, ha sido analizada con nosotros, ha recogido las voces de los territorios y las voces de los territorios de las víctimas en general. Siento que sí recoge mucho de los temas que las víctimas queremos abordar y que deben ser reformados. Con la voz de las víctimas como el centro de esta reforma, el proceso participativo inició en febrero de 2023 y continuó con las audiencias públicas convocadas por el Congreso de la República.
Nos sentimos representados ahí porque hemos aportado. Creo que es muy importante que las víctimas estemos a tono con todos los cambios que se vayan a hacer en la política pública de víctimas para que sea congruente con lo que las víctimas hemos venido pidiendo durante tantos años. Somos las víctimas quienes conocemos nuestras necesidades. La ley fue creada para las víctimas y en función de que las víctimas tuvieran una mejor calidad de vida y una mejor reparación. Entonces, una reforma construida sin las víctimas no tendría sentido. Unidad para las víctimas. Hoy nos acompaña Laura Borrero, quien participa en la mesa de víctimas y es una de las personas que participó en la discusión de este proyecto. Ella trabaja con su organización Semillas por la Paz, por las víctimas del municipio de Polo Nuevo en el Caribe colombiano, con la que genera oportunidades de emprendimiento, así como proyectos para los niños, niñas, adolescentes y jóvenes del mismo territorio, en su vinculación a procesos de educación y todo tipo de oferta académica. En su rol como lideresa, también aborda temas como la memoria y la reconciliación, así como mantener vivo el legado de la Comisión de la Verdad. Laura es abogada y justamente, Laura, iniciamos esta conversación. Gracias por estar en Víctimas en la Agenda. Bienvenida. Buenas, bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación. Pues un saludo a todas las personas que nos ven y que sintonizan, en especial a las víctimas del conflicto armado que pues siempre están muy prestos a estar informados de todos los procesos que de la Mesa Nacional estamos adelantando. Claro que sí. Entremos en materia, Laura. La primera pregunta es casi que obvia. ¿Cómo se involucran los jóvenes como tú, en este proceso de reforma de la ley de víctimas? Bueno, realmente el tema de la reforma es un tema que desde hace muchos años venimos luchando. Pues, por ejemplo, desde mi parte, yo hago parte de la Mesa Nacional de Víctimas desde el año 2019 y de las mesas de víctimas desde que tengo 18 años en el año 2017. Y en todos los espacios que he estado, pues he estado como representante de la juventud. Y es una solicitud que de manera reiterada hemos realizado a los diferentes gobiernos que han venido y al Congreso de la República año tras año. Como sabrán, todos los 9 de abril se invita o debe sesionar pues el Congreso de la República y escuchar a las víctimas del conflicto armado, entre ellos a los representantes de la Mesa Nacional. Y todos los 9 de abril era la misma solicitud: debemos reformar la ley 1448, hay cosas que se deben mejorar, hay cosas en las que hay que avanzar, las dinámicas de aquella época en el 2011 cuando se planteó la ley, pues no son las mismas que hoy en día existen, o las mismas necesidades que hoy en día existen, y es por ello que pues no solo desde el enfoque de juventud, no solo digamos desde la representación de jóvenes hemos venido haciendo esta solicitud, sino desde la diferente representación de los hechos victimizantes y los enfoques diferenciales, y desde los diferentes departamentos y municipios del país. Como jóvenes nosotros nos hemos venido organizando, hay una representación en cada departamento y una representación en cada municipio. Y en los diferentes espacios de participación que ha habido para discutir este tema, que pues siento que lo puso a la mesa, sobre la mesa, valga la redundancia, han estado participando los jóvenes pues de manera intrínseca, dado que hacemos parte de este espacio de participación. Pensaría uno entonces, Laura, que definitivamente a los jóvenes también de este país, de diferentes territorios, los toca el conflicto y por eso están ahí participando activamente como tú. Por supuesto, porque realmente sucede algo muy curioso y es a lo que te hablaba. De pronto en aquella época, como venimos de un conflicto tan antiguo que lleva tantos años, se tenía, digamos, la errónea idea de que los jóvenes, los niños, los adolescentes, pues aún no llegaban a ser víctimas o eran víctimas indirectas, pues por el tiempo que lleva el conflicto armado en el país. Pero desde la representación nos hemos encargado de demostrar
que definitivamente es una apreciación errónea, que los jóvenes de hoy en día, uno, estamos viviendo el conflicto armado y también estamos afectados por las situaciones de conflicto interno que existen en el país, y dos, también fuimos víctimas directas, no solo víctimas indirectas, también salimos desplazados de nuestros territorios y también tenemos unas necesidades especiales y específicas y diferenciales. Y es por eso que, digamos, dentro de todos estos debates que han habido de acuerdo al tema de reformar la ley, hemos buscado dejar pues nuestras solicitudes o nuestras necesidades de manera específica en el debate. Claro que sí. Ustedes, hijos de víctimas, ya están adultos, ya pueden hacer parte de esta conversación. Hijos de víctimas y víctimas, porque Y es que víctimas. nosotros también padecimos el conflicto armado. Si bien es cierto, algunos se desplazaron, por ejemplo, cuando estaban en el vientre de sus madres, otros, como por ejemplo en mi caso, me desplacé teniendo casi 14 años. Hay personas que hoy en día adultos están saliendo desplazados de los diferentes territorios en el tema de los desplazamientos masivos que están ocurriendo a lo largo del país, o hay personas que lastimosamente han perdido su vida en alguna masacre y son jóvenes. Entonces, digamos que el principal reto realmente siento que para mí como representante de jóvenes en la Mesa Nacional y como lideresa de todos estos procesos fue colocar esa conversación en la mesa y darnos el debate de nosotros también somos víctimas, no solo somos víctimas indirectas, es que nosotros en carne propia vivimos los enfrentamientos, tuvimos también que salir de nuestros departamentos, perdimos a un papá, a un hermano, algunos a un hijo. Entonces es como que el reto fue, digamos, en acabar con ese mito, por decirlo así, de que los jóvenes no eran víctimas porque ellos no sabían lo que es que su papá o su mamá vivió, cuando realmente sí, o de hecho muchos perdieron a su papá y a su mamá y se desplazaron con sus propios hijos, o sea, Claro. y eran jóvenes, y estaban en el marco de lo que en Colombia se define como joven, que es una persona de 14 a 28 años. Entonces, digamos que logramos como quitar ese paradigma o esa venda que existía y decir, no, nosotros también fuimos víctimas, también somos víctimas y estamos siendo víctimas y por lo tanto necesitamos que dentro de la reforma se incluyan unos puntos en los que se busque atender con diferencialidad a nuestra población. Laura, qué bueno que el entusiasmo, la fuerza y digamos, la energía de los jóvenes esté presentes acá, y qué bueno que nos hayas atendido hoy y hayas tomado la vocería de ellos y de ellas. Te pregunto, Laura, ¿qué necesitan las víctimas que les reconozca el Estado, los actores, para considerarse reparadas? No solo se trata de dinero. ¿Qué más están buscando? Realmente no, pues no solo se trata de dinero, digamos que el dinero es pues una medida de reparación también justa, pues por todo lo que lastimosamente la guerra le ha quitado a estas personas, pero que realmente a la final nunca repara, y tampoco es una medida significativa, digamos, dentro de algunas poblaciones, porque los rubros para reparar, los rubros de indemnización, en últimas terminan siendo pues muy cortos, que realmente, digamos, le alcanzan a las víctimas para muy pocas cosas, por decirlo así. Pues nunca, digamos, el presupuesto de indemnización va a costar lo que te costó con todo el esfuerzo de tu vida construir tu casita en tu ciudad o en tu municipio. Entonces, digamos que dentro de esas medidas de reparación, nosotros le planteábamos al gobierno cuando hacíamos las mesas de trabajo que, si bien es cierto la medida de reparación de la indemnización administrativa pues era mínima frente a las necesidades que hoy en día tenemos como población, frente a los gastos presupuestales, frente a la inflación, frente al salario mínimo, buscáramos alternativas. Un ejemplo, en su momento le planteamos que si una persona quiere acceder a educación superior, un ejemplo, el pregrado, entonces que hay personas que puede que en este momento recibir su indemnización, voy a poner mi ejemplo, yo no he recibido la indemnización administrativa,
y si no me equivoco, nadie de mi familia tampoco la ha recibido. Pero cuando llegue esa indemnización administrativa, por ejemplo, el rubro que a mí me van a dar aproximadamente sería como 5 salarios mínimos, que realmente, por ejemplo, para estudiar o para comprar algo que uno diga de verdad cambie la vida, pues no es algo tan así fundamental. Pero lo que nosotros le proponíamos es, por ejemplo, yo como joven quiero acceder a educación superior. Entonces busquemos una medida de reparación alterna, y es que yo como víctima me acerco a la unidad en este caso y digo, yo quiero acceder a mi medida de reparación, cuento con este rubro de indemnización, busquemos, señores, unidad, una alianza con alguna universidad o alguna universidad pública en la que este rubro lo podamos utilizar para, por ejemplo, acceder a educación superior, y ya eso yo lo tomo como una medida de reparación. Pero claramente que yo de forma voluntaria lo quisiera hacer así. O, por ejemplo, con el tema de vivienda. Entonces, hay subsidios de vivienda y quiero que tomen ese presupuesto de este rubro que yo tengo utilizado en este programa de vivienda, donde también tengo un subsidio por estas y estas razones. Pero pues que fuera, claro, algo voluntario, porque digamos que no son medidas que reemplacen la una a la otra. Por ejemplo, el acceso a la educación, el acceso a la vivienda, digamos que la indemnización administrativa es un derecho adquirido de las víctimas del conflicto armado que no puede ser reemplazado. Entonces, por eso lo que proponíamos en su momento como una salida, porque es que a la final realmente lo que ha venido pasando es que ni lo uno ni lo otro. Entonces, que ni la indemnización, ni el acceso a educación, ni el acceso a vivienda. Entonces, esto de pronto podía haber hecho que avanzara un poco más rápido, y eso es como uno de los puntos que nosotros propusimos en su momento dentro de la reforma. Pero te hago una pregunta, Laura, el tema de educación puntualmente, porque tú representas una buena cantidad de los colombianos jóvenes y jóvenes, ¿en qué va? ¿Se consideró, está dentro de la reforma, se puede desarrollar, o cuál ha sido un poco como la realidad en torno a ese tema? Bueno, frente al tema de la reforma, digamos, frente al tema de educación, lo que quedó contemplado, pues es el tema de la ejecución de los programas y la integralidad de la oferta para las víctimas. Entonces, la ley, pues digamos que la reforma plantea en los artículos 20 y 76 una serie de ajustes al SNARIF, que es el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, y a los mecanismos de coordinación entre, pues, nación, territorio. Y con esto lo que se buscó, y pues digamos que lo que vio la unidad viable, tanto fiscalmente como técnicamente, era buscar mejorar ese mecanismo de coordinación nación-territorio que permitiera garantizar un mejor ajuste y una mejor implementación de la oferta institucional. Nosotros en su momento lo que planteamos también era que dentro de los programas que se lanzaran en el gobierno en general, tanto nacional, departamental como municipal, se dejara un porcentaje de priorización a víctimas del conflicto armado. Entonces, un ejemplo, si se saca un programa de proyectos productivos, entonces que dentro de este programa de proyectos productivos sí o sí tuviésemos una meta de que el 20% de personas tenían que ser víctimas, y que el gobierno estuviese en la obligación de garantizar que estas personas sí o sí se inscribieran, de buscarlas, de generar mecanismos de divulgación. Y pues digamos que la propuesta quedó, pues por decirlo así, simplificada en este punto de buscar crear un mecanismo que integre la nación con el territorio, porque también digamos que la otra dificultad que nosotros encontrábamos era que no había conexión entre las entidades. Entonces, a veces lo que hacía es que las dos entidades hacían lo mismo y no se comunicaba una con la otra, pues no había como esa fluidez. Y esto pues busca de alguna u otra forma unificar las ofertas, y pues de cierta forma cuando son dos rubros pues mejorarlas y que sean más accesibles pues para las víctimas. Claro que sí, uno de los anhelos de las víctimas es retornar en paz a los territorios y el Estado articular los diferentes procesos de paz
para garantizar justamente las iniciativas de reparación de las comunidades y sus retornos. ¿Cuál fue el aporte que hicieron a este proyecto en este sentido, Laura? El retorno. Frente al tema, digamos, de retorno y reubicación, ahora mismo, de hecho, está, digamos que publicada en la página para recepción de observaciones una resolución que busca reglamentar este tema, el tema de, digamos, de retorno, pues como una deuda histórica también que ha existido con las comunidades, porque hay muchas víctimas en los departamentos y en los municipios que se han unido a programas de retorno y reubicación y no se les ha atendido de la forma ideal, y los programas de retorno, los proyectos de retorno y reubicación quedan a medias. Entonces se construyen unos planes, se trazan unas metas, pero realmente los planes y las metas que se trazan son metas que a veces son inalcanzables o que no son coordinadas entre las instituciones. Entonces, digamos, el proyecto de ley que ahora mismo está transitando en el Congreso es darle un enfoque de soluciones duraderas. ¿Qué quiere decir esto? Esto nos va a permitir también unirnos con la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en donde para superar, digamos, de manera definitiva y sostenible la situación de vulnerabilidad de las víctimas, darle como ese enfoque al tema también de retorno y reubicación, un enfoque de soluciones duraderas, que no sea un tema porque realmente lo que venía pasando era como que, sí, construimos este plan, les damos 1 o 2 proyectos, pero terminan siendo 1 o 2 proyectos a corto plazo realmente, como que con esto, digamos, lo voy a decir coloquialmente, como este fin de semana, pero no tengo la producción para dentro de 15 días seguirme sosteniendo en el tiempo. Y pues, digamos, como para colocar en contexto el tema de los planes de retorno y reubicación, siempre son en comunidad. Entonces son comunidades que generalmente se retornan, se reubican y pues, digamos, de la forma en la que lo maneja ahora mismo la Unidad para las Víctimas, es que sea unas comunidades asentadas en unos territorios pero comunidades víctimas del conflicto armado. Entonces, por eso digamos que los proyectos o la implementación de los programas siempre tienen que ser pensadas en equipo. Y por eso, pues dentro de la reforma se buscó dejar ese enfoque de soluciones duraderas para asegurar la estabilización socioeconómica de estas personas en el tiempo, con proyectos que de verdad sean realizables. Final, pero quiero preguntarte, si bien, digamos, lo fuerte recae en el gobierno nacional, ¿cómo articular las autoridades locales para que sean un poco más activas en este tema de víctimas, de proyectos productivos, de atención, de oferta? ¿Me puedes repetir la pregunta, por favor? Claro que sí. ¿Cómo involucrar un poco más las autoridades locales para que las víctimas tengan oferta institucional, puedan retornar, puedan tener proyectos productivos, la oferta de educación que tú hablabas ahora? ¿Cómo hacer para que las autoridades locales también estén ahí y nos den un soporte al Estado colombiano? Bueno, realmente el problema que nosotros como líderes y lideresas hemos identificado es que el problema radica en que no hay financiación. Entonces, por más que los gobiernos departamentales y municipales quieran vincularse, pues con apoyo presupuestal, va a ser muy complicado si no hay fuentes de financiación reales, si ni siquiera la nación tiene tiene la suficiente capacidad económica para reparar, no solo administrativamente, porque pues podemos dejar de lado, digamos, lo económico, ¿no? El tema de la reparación económica, pero no hay los suficientes recursos para implementar todas las líneas que plantea la 1448, que pues para mí como lideresa siento que fue una ley que marcó un hito en la historia colombiana, porque más allá pues del reconocimiento a este tema de víctimas, pues plantea
temas que nunca otras leyes habían planteado. Hace un reconocimiento a los enfoques diferenciales, una atención, se le da unos derechos adquiridos a las víctimas del conflicto armado, pero nos encontramos con una ley desfinanciada que no tiene, y aunque llevamos 10 años intentando buscar reparar a estas víctimas, el gobierno lo aceptó, el gobierno lo acepta, es que no tengo la capacidad económica, no puedo. Y esta ley precisamente plantea un punto que es muy importante y que nosotros le solicitamos al Congreso de la República taxativamente lo incluya, lo priorice, lo estudie prontamente, porque es que es lo que requerimos, y es crear una comisión para elaborar recomendaciones de financiamiento a la política pública de víctimas. Porque no es simple y sencillamente hoy decir, sí, vamos a elaborar, vamos a sacar la plata de tal lado. Es mucho dinero, es demasiado dinero. Si no me equivoco, en algún momento decían que correspondía a todo el presupuesto general de la nación prácticamente en un año. Si reparamos a las víctimas, no funciona el Estado en su totalidad en un año. En un año, en 4 años, no recuerdo en su momento. Entonces, digamos que creo que la visión que tiene además un tiempo en la propuesta que se hizo, que va a tener que plantear X o Y cosas, va a permitir que el gobierno, de una forma sensata, coherente, pueda plantear cómo reparar a las víctimas del conflicto armado, y que de esta forma las entidades territoriales y las entidades departamentales también puedan contribuir a esto, porque es que dentro de la ley los gobiernos municipales y departamentales también tienen unas obligaciones, pero honestamente lo que ha venido pasando es que ellos dicen, pues si ni siquiera la nación tiene, digamos, el grueso para darles a ustedes las garantías, ¿cómo yo, un municipio de sexta categoría, voy a poder hacerlo? Y no está alejado de la realidad. Entonces creo que para mí la principal forma de fortalecer el SNARIF, que lo plantea pues también la ley, digamos como esas estrategias están planteadas ahí, lo primordial es crear esa comisión para de esta forma buscar fortalecer digamos, la articulación y la colaboración entre las entidades del orden nacional, departamental y municipal. Laura, ya estamos llegando al final. Un último mensaje muy corto para las víctimas, especialmente para los jóvenes que hasta ahora te están viendo a través de las diferentes cuentas de las redes sociales de la Unidad para las Víctimas. Bueno, pues digamos que un mensaje, pues principalmente el mensaje al Congreso de la República. Creo que el principal mensaje debe ser dirigido a ellos. Esta ley, este proyecto de ley fue un proyecto que se elaboró con la participación de las víctimas del conflicto armado. La Mesa Nacional ha tratado y ha puesto todos sus esfuerzos y los esfuerzos de su plan de trabajo en que se construyera con las víctimas del territorio y para las víctimas del territorio. Entonces, en este ejercicio nosotros pues tratamos, como lo decía el video de introducción, de recoger también todas esas voces del territorio y tratar de que quedaran incluidas dentro de este proyecto de ley. Y es por eso que nosotros requerimos ya unas soluciones inmediatas. Las víctimas, el país, por más que pues nosotros deseemos dar fin a este conflicto armado, está viviendo unas dinámicas y digamos unas situaciones territoriales difíciles en este momento, y no podemos seguir siendo una máquina productora de víctimas del conflicto armado. Por eso necesitamos que en esta ley y en este proyecto de ley se planteen puntos específicos que desde nuestra participación logramos que quedaran en este proyecto de ley. Es por ello que pues el primer llamado, el primer mensaje es al Congreso a que le dé celeridad a este proyecto de ley, a que atienda la necesidad de paz que tenemos las víctimas del conflicto armado, y nuestro mensaje siempre de construcción colectiva, que nuestras voces sean escuchadas en las audiencias donde se van a debatir este proyecto de ley, porque fue con nosotros con quien se construyó y debe ser con nosotros con quien se ha aprobado.
y además, pues por supuesto que un mensaje para todas las víctimas del conflicto armado, en especial para los jóvenes, y es que no nos rindamos. El camino del liderazgo nunca va a ser fácil, va a ser lastimosamente un camino lleno de piedras, pero en el que vamos a ir sembrando y en el que algún momento recogeremos una gran cosecha, y es lo que hemos visto. Logramos conseguir que se aprobara la ley, logramos conseguir que se pusiera sobre la mesa el tema de la reforma, y sé que en este camino, si seguimos trabajando de forma unidos, todos por un mismo objetivo, lo vamos a lograr. Entonces mi mensaje es de resiliencia y de apoyo a que todas las mesas de víctimas y las víctimas no organizadas y organizadas del país nos unamos en una sola voz y logremos que este proyecto de ley salga adelante. Gracias, Laura Borrero, por estar con nosotros en Víctimas en la Agenda. Gracias por compartir con nosotros sus apreciaciones sobre la reforma a la Ley 1448 o Ley de Víctimas. Sus comentarios son muy valiosos y constructivos. Y a ustedes, quienes nos ven en las distintas cuentas de las redes sociales de la Unidad para las Víctimas, los y las invitamos para que nos acompañen el próximo miércoles aquí, en Víctimas en la Agenda.